Más fácil, porque es en el fondo lo que aprendes sin querer. Yo tuve que buscarlo y tuve que buscar discos, que en aquella época también era difícil, y había que ir a buscarlo a los mercadillos, y discos de segunda mano. Es decir, que es otro tipo de actitud ante eso, ¿no? Porque porque es una cosa de voluntad y de mucha voluntad, además, ¿no? Quiero decir, que te tiene que gustar mucho, ¿no? ¿En qué momento estás de tu vida, de tu trayectoria? Estoy en un momento, quizá por los dos últimos trabajos que he hecho, pues estoy un poquito más alejada del flamenco, ¿no? Ahora estoy acabando un disco con poemas de Manuel Alcántara, que es un poeta malagueño. No ha salido un disco de flamenco, ha salido un disco que tiene flamenco y que tiene raíces flamencas porque yo las tengo y es inevitable que estén, aunque quisiera evitarlo no podría. Estoy un poco como, digamos, voy un poco por la otra carretera, ¿no? Por la de al lado. Pues muchas gracias, que sigas enamorándonos con tu música. Gracias. Ahí la han visto acompañada de Juan Ramón Coda a Maite Martín. Les habíamos hablado que íbamos a recibir aquí en el plató a Carmen Rábanos, que acaba de publicar Estética de la composición arquitectónica Aragón contemporáneo. Carmen, profesora de la universidad, historiadora del arte, crítica. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el espíritu un poco de este libro? ¿Qué has querido hacer? Bueno, el libro yo creo que tiene un padre derivado del Colegio de Arquitectos, que es el plano guía que se hizo en el año 89 en la época de Santiago Lagunas, cuando el colegio estaba concienciadísimo con la ciudad, siempre lo ha estado, pero fue una época gloriosa del colegio. Colaboré muy a gusto, creo que casi podríamos decir que lo coordiné. Y se hizo ya, lo ordenamos por estilos desde la época romana hasta la fecha del plano guía, ¿no? Entonces este libro es la edad contemporánea y claro, lo he tenido que cortar con la Expo porque estamos ya en el nuevo milenio. Sí. Oye, empieza con el eclecticismo e historicismo, con figuras fundamentales, por ejemplo, Ricardo Magdalena, que también es modernista, ¿no? Sí, Ricardo Magdalena hay que decir que tiene algo de modernismo. Pero hay muchos arquitectos que no se conocían, que los hemos exhumado de los archivos, como José de Yarza, Gómez Pulido, un maestro de obras, que hacen obras como la Casa Juncosa, que es señera por su fecha. Y Ricardo Magdalena es más bien un autor ecléctico. Ecléctico, muy seguidor de Viollet-le-Duc, de los historicismos. Un personaje al que aparece constantemente aquí en el libro. Sí, continuamente, porque bueno, pues es un poco magdalenizaban los demás, ¿no? En torno suyo. Oye, en esa época también hay otro personaje fundamental, quizá más vinculado ya al modernismo, que es ese personaje catalán afincado en Teruel, que es Pablo Monguió. Pablo Monguió se afinca en Teruel. Se exilia de Tarragona, donde había hecho el balcón del Mediterráneo, y en Teruel hace unas casas también magníficas, porque tenemos un modernismo verdaderamente de primerísima fila. Nada que envidiar al catalán, es de muy buena calidad. Entonces, yo creo que la arquitectura contemporánea aragonesa es de muy buen nivel de calidad, a nivel, yo diría que casi internacional, ¿por qué no? Ahí tenemos el pabellón de España de Pachimangado, que le han dado un premio al mejor edificio, ¿no? Claro. Oye, vamos a hablar un poquito también de otros personajes muy zaragozanos, pero realmente deslumbrantes. Por ejemplo, por supuesto, Magdalena, pero quería Félix Navarro, por ejemplo. Félix Navarro, bueno, es una saga, ¿verdad? Sí, Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel, una saga, ahí está el Mercado Central, pero es una saga, y quizá Miguel Ángel Navarro, seguidor de su padre, es el que más cancha ha tenido en el terreno urbanístico en la ciudad, porque ahí tenemos pues toda la zona de casas baratas, para la sociedad de urbanización y construcción, y la ciudad jardín. Y yo creo que casi es más, eclipsa un poco a la familia, porque son toda la familia arquitectos, siguen la saga. Claro. ¿Sí? Oye, luego también hay otros personajes que citas también bastante, el Albiñana, por ejemplo. Bueno, Francisco Albiñana Corralé. Le tengo un cariño especial porque, bueno, pues fue masón. Masón. Tú también creo que soy tú eres... masona. Soy masona. ¿Se dice masona? ¿Se dice masona confesa. Masona, está muy bien. Confesa. Y Albiñana, bueno, fue fusilado por ser masón, precisamente. Era también militante socialista, pero fue fusilado por ser masón. Bueno, y también fue un hombre que intervino muchísimo, digamos, en este tipo de casas, digamos, económicas, pero con muy... Participaba él mismo con sus propias manos, ayudaba a construir, como maestro autoconstructor.
Y luego, bueno, tenemos, por ejemplo, el casino mercantil, que es una maravilla del modernismo tardío. Ya podríamos hablar casi secesión vienesa, porque es muy secesionista. Pero está siempre al loro, diríamos ahora, de los ultimísimos movimientos que hay en tendencias contemporáneas, hasta su muerte. Oye, luego hablas de otros movimientos. Hay un movimiento al que le dedicas mucho espacio, que no me queda claro del todo, que es uno de los, yo creo que de los más intensos, que es el regionalismo. Explícanos qué es el regionalismo exactamente. El arquitectónico, se entiende. El regionalismo arquitectónico deriva del regeneracionismo político. El regeneracionismo, que aquí podríamos hablar del costismo. Pero claro, tiene toda una égira de seguidores de Costa aquí, ¿no? Estaría Moneva. Juan Moneva y Pujol, sí. Juan Moneva y Pujol, que su propia casa se le hace Jaime Moneva Oro en estilo regionalista. Y yo diría que es el edificio casi emblemático. El que está en la calle San Clemente, ¿verdad? En la calle San Clemente. Sí. Emblemático del regionalismo en el sentido que, claro, es un regeneracionista el que lo construye para sí mismo. Y bueno, por supuesto que habría que desarrollarlo. Hay tesis sin publicar sobre Gárate, en fin, hay tesis sobre de Gárate, trabajos, el pintor Juan José Gárate, ¿no? Sin publicar, inédita. Lo citas aquí también, ese tema. Oye, hablas de dos cosas, de dos movimientos. Uno es el proto-racionalismo y el racionalismo. Proto-racionalismo, bueno, el proto-racionalismo es la preparación para los racionalismos internacionales y es el funcionalismo en arquitectura, y el estilo más conocido de los proto-racionalismos es el Art Deco. Pero el Art Deco es decorativista. Claro. Y entonces el racionalismo posterior lo que hace es eliminar de un plumazo todo lo que es decoración, porque van a la funcionalidad pura y dura. Y el racionalismo, que tendría una figura fundamental, amiga de Le Corbusier, que sería Fernando García Mercadal. Fernando García Mercadal, que hace el Rincón de Goya en 1928 y se convierte en uno de los primeros edificios racionalistas en España. Pero sobre todo él es una figura emblemática porque es un gran coordinador de lo que es el movimiento moderno a nivel europeo. Se trascienden las fronteras, desde luego, del aragonés y del español. Miembro fundador en Zaragoza del Gatepac. Vamos a ver una serie de edificios, de proyectos. Si te parece, yo te voy contando. La gente los irá viendo. Tú mírame a mí. Sí. Vamos a empezar por el viaducto de Teruel. ¿Por qué es tan importante? Viaducto de Teruel porque, sobre todo, unifica dos zonas de la ciudad, donde luego además se va a situar el ensanche, que además tiene muy buena obra art deco y racionalista, y desde luego tiene una gran luz, es espléndido de construcción, y se podría decir que está dentro de ese talante regeneracionista, renovador, moderno, sin perder las raíces. Es un poco art deco también. Claro, la Facultad de Medicina, o lo que nosotros ahora llamamos casi el Paraninfo, que es un edificio de Magdalena. De Magdalena, pues sería el edificio arquetípico de lo que son los eclecticismos y las formas de hacer de Magdalena. El Magdalena ecléctico, que es mucho más peso pesado que el Magdalena modernista. Bueno, que es un hombre que está revisando, digamos, siempre un poco el pasado, ¿no? Sí, revisa los historicismos, revisa el empleo tradicional del ladrillo en Aragón, las connotaciones del mudejarismo, y lo actualiza porque, bueno, luego emplea volúmenes muy rotundos, pero su decoración es a base de palmetas clásicas, es muy clásico él, claro. Es un hombre tradicional. El Casino de Huesca, que es ese edificio que acaba de cumplir ya un siglo, allí en la plaza de Navarra o de Zaragoza. Sí, pues aquí actúa Paracamo, Ildefonso Bonels, y hace un edificio societario para una sociedad dentro de esos contextos de agrupación de intelectuales de la época. Y tiene un aire de castillo francés, pero por otra parte, pues todos los toques de la modernidad, del modernismo, entre comillas, ¿no? Y bueno, Ildefonso Bonels lo que hace es entrar en ese círculo de renovadores en torno a Camo. Del Rincón de Goya ya hemos hablado así ahora, no sé si hay alguna cosa más que se pueda decir. Por ejemplo, se han hecho algunas remodelaciones, pero ¿no te parece que es un espacio como un poco perdido para la ciudad, por lo menos en ese sentido que le dio García Mercadal? Sí, García Mercadal creó, según sus propias palabras, una casa de cultura de inspiración francesa, y eso se ha perdido totalmente, pero es que se perdió casi desde los inicios. Luego se convirtió en un colegio de la sección femenina del movimiento, se destrozó absolutamente todo, y Martín Trenor le dio el aspecto que tiene ahora, que es más o menos parecido a lo que proyectó García Mercadal sin sus espacios. Claro. Porque claro, era un edificio dedicado a la conmemoración de Goya, a la memoria de Goya, y eso se ha perdido completamente. Se podía recuperar. Otro edificio fundamental en el siglo XX en Aragón sería el auditorio, ¿no? El auditorio, aquí tendremos a José Manuel Pérez de la Torre.
que bueno, pues claro, está bien apoyado por el PSOE, por los damascos, tiene apoyo institucional y hace un edificio faraónico, decían los luthiers. Tiene gracia también el término faraónico, decían los luthiers, porque es, bueno, se saltó todas las escalas, todas las proporciones, las alineaciones, pero ha hecho un edificio también